Hermanos, buenos días, que Dios los bendiga. Amén. El Señor en su santa profecía me dijo: hija mía, y en sueños te estaré mostrando muchas cosas de las cuales tú me preguntas y te estaré dando órdenes. Y es así, hermano, como esta mañana tuve un sueño. Quiero contarles porque en el sueño el Señor me dio la orden de que lo contara a su pueblo. Yo llegué a un lugar y vi que venía un ser grande, muy raro, inspiraba mucho miedo. De inmediato este ser se acercó y me empezó a aporrear físicamente, pero me empezó a mostrar cosas, y cuando empecé a ver era un lugar de tormento. Era el infierno, pero el infierno no es como lo pintan, lleno de llamas, no. Era un lugar donde había mucha angustia y no estaba Dios. Yo intenté clamarle a Dios, y ese ser que me tenía en sus manos me dijo: clámale a tu Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Jesús al que tú proclamas? Que venga y te saque de aquí. Yo lloraba y gritaba, pero nadie me defendía, nadie me ayudaba. De inmediato vi que Él entró la mano en mi corazón. Cuando Él entró la mano en mi corazón, yo pude ver que Él veía mis sentimientos, mis anhelos, mis pensamientos, todo lo que había dentro de mí. Él estaba teniendo acceso. Cuando en ese momento yo seguí clamando, Él me soltó y me dijo: listo, te voy a dejar que busques a tu Dios. Ve, búscalo y pregúntale qué es lo que está pasando. Y fue así, hermanos, como me cogieron, me montaron en una camilla, me llevaron a un lugar y se abrió una puerta. En esa puerta era un lugar como cuando ustedes van a la motor y vehículos, que son varias casillas con personas atendiendo y usted coge su numerito, y vi mucha gente, y cada una de esas personas, cada uno tenía algo. Empecé a ver que una: ay, es que no tengo carro, necesito hablar con Dios, decirle. El otro: no, es que no tengo casa, es que no tengo esposo, es que no tengo plata, es que no tengo salud. Cada uno con una situación, y yo estaba gritando, tratando de decirle: yo estoy en el infierno y aquí nadie me puede sacar. Allá no le puedo decir al diablo: es que no tengo casa, o es que no tengo plata. Entonces me dejaron pasar una cabina y la persona me dijo: ¿usted qué quiere? Y yo le dije: yo quiero hablar con Dios, yo estoy en el infierno. De inmediato me sacaron para otro lugar, y en aquel lugar lo metían a uno como en un avioncito pequeño, y vi diferentes personas. Allí me di cuenta que allí eran las peticiones no materiales, sino espirituales. Y me montaron y me mandaron sola. Empecé a volar y vi una ciudad con gente rica, pobre. Vi gente riéndose, gente llorando. Vi muchas cosas en aquella ciudad. Cuando llegué al lugar donde iba, me recibió un ser con una túnica blanca larga. No le vi su rostro, y me dijo: ¿tienes dudas? Vamos a hablar, ven, yo te respondo. Y lo primero que le dije era que era esa ciudad donde yo estaba. Me dijo: esta ciudad es una ciudad de tormento. Aquí hay seres donde Dios todavía no ha decidido qué va a hacer con ellos, si van para el infierno o van al cielo. Pero estos seres nunca van a ser felices. Van a estar ahí siempre en tristeza, en amargura, en soledad. Así los veas acompañados. Después de esto me dijo: ¿qué quieres? Le expliqué, le dije que yo no entendía qué estaba pasando,
porque yo estaba en el infierno y porque Dios no me estaba ayudando. Y me dijo, ¿y tú qué piensas? Porque Dios no te ha ido a sacar de allí. Le dije, porque yo tengo excusas todo el tiempo para leer la Biblia, porque en 8 días que tengo no he sacado la Biblia en toda la semana, porque todo el tiempo me la paso limpiando, cocinando, cuidando a los 2 niños. Tengo un bebé de 6 meses y no me queda tiempo para nada. Y no tengo tiempo para venir a alabar, no tengo tiempo para Dios. Y me dice él, y de eso, entonces, ¿cómo tú esperas a que Dios vaya y te saque a aquel lugar? Si tú no tienes tiempo para Él, si tú solo tienes tiempo para tus cosas, para tu vida, para lo material. De inmediato me acordé también que en aquel lugar, en las ventanillas donde estaba la gente, había una señora que estaba peleando así enojada. Es que no me aprobaron la ayuda para mi hijo, no me aprobaron. ¿Por qué? Es que ¿dónde está Dios? ¿Por qué no me la aprobaron? Hermano, esa señora era yo. Esta semana me dejaron una ayuda para mi bebé, una leche. Necesito una leche que es cara y el gobierno me la negó. Y ese día yo salí llorando de ahí, esa oficina, y yo le dije, Señor, pero si tú eres grande, ¿yo por qué tengo que rogarle al hombre para que me dé una leche para mi bebé? Y yo le reclamaba a Dios que tengo que estar pasando esto. Esa señora era yo. Estaba preocupada por renegar y por pelearme a Dios por cosas materiales. Y en ese momento yo era la que estaba, ya no estaba reclamándole a Dios por una leche, por algo material. Era por mi alma, porque mi alma estaba quedándose en el infierno y nadie me podía sacar de allí. Nada ni nadie, hermanos. Eso era una angustia impresionante que yo no se la deseo nunca a nadie. Eso es el lugar más miedoso y horrible que pueda haber, no por los espantos, sino por la angustia y por el dolor tan horrible de que Dios no está a tu lado, de que no te escucha. Y cuando yo le contaba eso a ese ser, él me decía, tú tienes la oportunidad de buscar a Dios, pero el ser humano está preocupado por cosas que no valen la pena. Tú no puedes llegar a decirle a Dios, es que no tenía plata, es que no tenía cómo llegar a la iglesia, es que mis hijos no me dejaban, es que mi esposo me maltrataba, es que no había plata para comer. No, eso no importa ya cuando uno está frente al demonio, eso no importa frente a ese ser. Lo único que importa es decirle, ese ser me dijo, tú tenías que hablarle a ese ser, al demonio, con argumentos de la Biblia, con palabras de la Biblia. Yo le dije, pero es que no me las sé. No me las sé porque no las leo. En este momento no estoy leyendo Biblia. Me dijo, eso es lo que tienes que aprender. A que en ese ser se ataca con la Biblia, con lo que leas, con lo que busques, con las alabanzas, no con las cosas materiales. Después de eso me dijo, te voy a dar un último deseo. ¿Y qué es lo que tú quieres? Le lloré, le dije, no, que me devuelvas a la vida, que me des una oportunidad, que me ayudes, que yo no quiero quedarme en el infierno, yo no quiero quedarme allá. Y de inmediato así va a ser. Cuéntale esto a mi pueblo, porque el infierno es real, porque yo soy real, porque esto es real. Buscarme a mí primero, como siempre les he enseñado. De esta manera pude despertar, abrir mis ojos, darle gracias a Dios que no me dejó allá. Hermanos, yo me hubiera podido quedar allá, pero Dios fue tan misericordioso que me devolvió. Y por eso les quiero contar esto, porque yo no quiero que esto le pase a nadie. Si Dios me lo permitió vivir a mí, pero que no le pase a nadie más. Y por eso esta mañana quiero contarles esto, para engrandecer y glorificar el nombre de Dios. Gloria a Dios.